¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Sofía.study. Hoy vamos a hablar acerca de las ciencias sociales. Pero para ello primero tenemos que saber que existe una clasificación de las ciencias. Como les mencionaba, para hablar de las ciencias sociales y en general del conocimiento, tenemos que saber que existe una clasificación de las ciencias. Una división que, si bien no es canónica, nos hace entender que existen diferentes campos de estudio, aunque como bien sabemos están interrelacionados entre sí. Para ello debemos empezar por las ciencias experimentales. Las ciencias experimentales son aquellas que tienen un objeto de estudio dado en la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, la biología tiene los seres vivos. Siguiendo esa línea, debemos mencionar a la química, a la física. Por otro lado, tenemos a las ciencias formales. Las ciencias formales, al contrario de las experimentales, no tienen un objeto de estudio dado en la realidad. Mencionaba, por ejemplo, los seres vivos. De esto se deriva una ley científica propia de la experimentación, que es que todos ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No podemos saber esto de las ciencias formales porque no tienen un objeto en la realidad, no es como los seres vivos. Para saber a qué me refiero, pongamos este ejemplo. Sabemos que es el número 2, el símbolo más, el número 2. Ninguno de estos objetos existe en la realidad, solamente son una abstracción de cosas de la realidad y que se sustentan a sí mismos. Y de eso podemos derivar que suma 4. Las ciencias formales, por lo tanto, hablamos de las matemáticas y de la lógica. Por otro lado, tenemos las humanidades. De las humanidades no podemos decir que son ciencias, porque estas no tienen un método. Esta parte del método es importante porque nos liga con lo siguiente. Las ciencias tienen métodos, ¿sí? Volviendo a las humanidades, en realidad hablamos de las artes y la filosofía. Por ejemplo, la literatura no existe una regla. Bien podemos distinguir diferentes formas de cómo se ha hecho la literatura a través de los años, pero no existe una regla dada, ¿sí? Lo mismo sucede con las artes o con la filosofía. Pero vamos a lo que nos atiende, las ciencias sociales. Las ciencias sociales, por su propio nombre, presentan un paradigma. El problema es que tienen que llevar el título previo de ciencias. Por lo tanto, tienen que estar emparentadas con unas ciencias experimentales, es decir, deben tener un método. Sin embargo, existe un problema. Las ciencias experimentales tratan con objetos. Las ciencias sociales, no. Las ciencias sociales, su objeto de estudio es un sujeto. Un conglomerado de sujetos más bien, es decir, la sociedad. Por ejemplo, dentro de las ciencias experimentales, refiriéndonos a la física, de todos los cuerpos sabemos que si los aventamos vuelven a caer, ¿sí? Y eso es una ley científica dada para un objeto, pero para un sujeto y un conglomerado de sujetos, la cosa se vuelve más complicada. Al respecto, trataremos en algunos otros videos. Por ahora, basta con mencionar que las ciencias sociales son la historia, política, economía, antropología y la psicología social. Por ahora nombramos simplemente los más importantes, pero sí que hay que resaltar que todas estas ciencias que aquí se enumeran sufren de este mismo paradigma. Cómo tratar un objeto de estudio a través de un método de un sujeto cambiante, por ejemplo, la historia. Si les gustó el video, denle like, visiten la página de Facebook y visiten el sitio web y nos vemos en la próxima.